Muchas gracias, Vanessa. El último alegato, porque bueno, antes no lo comenté, el primer alegato de este bloque lo iba a protagonizar Loli Rodríguez, pero no nos ha podido acompañar hoy. Entonces, ya está por aquí. Ah, bueno, perfecto. Pues entonces disculpen, es el tercer alegato y el último lo protagonizará Loli Rodríguez. Nuestra siguiente invitada es Estrella Monterrey, una palmera que es socióloga y ha trabajado con temas vinculados a la identidad de género. Cuando estuvo, ella comentaba, ¿no?, que cuando tuvo en sus manos por primera vez una cámara, se dio cuenta de las posibilidades que tenía el audiovisual como herramienta para abordar la sociología también desde otro punto de vista. Su experiencia en la realización audiovisual pasa por la codirección del documental Viudas Blancas o la dirección del documental Cabreras, entre otros trabajos también con perspectiva de género. Así que cuando quieras, Estrella. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí. Gracias, Paula, por la presentación. Gracias a la Fundación Canaria Tamaimos por invitarme a participar en este espacio. Y también no solo por invitarme, sino por organizarlo y organizar un espacio en el que, como hemos visto a lo largo del día, ha habido diferentes voces y discursos. Creo que eso es fundamental a la hora de sentarnos a pensar y a reflexionar Canarias. Cuando la Fundación Canaria Tamaimos se pone en contacto conmigo para hablar sobre, relatar mis experiencias como mujer en el sector audiovisual de Canarias, a mí la primera pregunta que se me viene a la cabeza, y es lo que voy a intentar contestar hoy, es ¿cuántas mujeres directoras hay en Canarias? Parece una pregunta sencilla, ¿no?, que debería de tener una respuesta muy fácil. Con ir a una base de datos y contar, pues sería, la obtendríamos. Y lo que hice fue ponerme en contacto con la Filmoteca Canaria, porque en Canarias hay una filmoteca, a pesar de que es una institución que está en unas condiciones bastante precarias y que tiene un acceso también bastante complejo, y les pregunté por una base de datos de producciones canarias para yo poder hacer un análisis y traerles a ustedes hoy el dato de las mujeres directoras que hay en Canarias. La Filmoteca Canarias me dice que no tiene una base de datos de las producciones canarias. Lo único que tiene es un catálogo que dura hasta los años 70 y a partir de ahí pues, no se ha actualizado ese catálogo. Bien, llamo a la coordinadora del Departamento Audiovisual de Canarias para preguntarle por una base de datos de las producciones canarias y me comenta que no existe esa base de datos y tampoco se han hecho estudios sobre la participación de las mujeres en el sector audiovisual en Canarias. No nos olvidemos que Canarias es un sector estratégico, o sea, en Canarias el cine es un sector estratégico. Y esa misma persona, hace 2 semanas, me habla en una ponencia que se lleva a cabo en La Palma, organizada por la Film Commission de La Palma, sabe perfectamente el dato de rodajes que se hacen en Canarias, rodajes exteriores que vienen a Canarias, los presupuestos que tienen esos rodajes y una serie de datos. Es decir, desde el Gobierno de Canarias hay un impulso, como algunas sabemos, para traer rodajes de fuera y hay una carencia a la hora de potenciar y empoderar al sector audiovisual en Canarias. Esta lógica basada en la potenciación de los incentivos fiscales, ¿no?, que hay en Canarias para los rodajes externos, es una lógica que corre el peligro, ¿no?, o que puede llegar a reproducir esas economías de la dependencia y esas estructuras coloniales que llevamos viviendo en Canarias desde hace muchos años. Bueno, siguiendo con la pregunta, porque yo no me rindo, me cuesta rendirme, quiero saber cuántas mujeres directoras ha habido en la historia de Canarias, sigo buceando en la red y me encuentro con un blog que desarrolla el cineasta Josep Vilageliu, que hace una labor de artesana recogiendo todas las títulos y quiénes son sus directoras y directores en Canarias desde al menos los años 70 hasta la actualidad. Bien, ya tenemos datos. Cojo estos datos y me voy a una base de Excel y empiezo a contar. Esta lista tiene alrededor de 3.000 títulos, ¿vale? Esa lista, podemos pasarla, Iván, en esa lista de 3.000 títulos, que es una lista muy amplia, o sea, recoge desde cortometrajes de 1 minuto hasta largometrajes de más de 100 minutos,
me encuentro, y también son producciones tanto amateur como profesionales, ¿vale? No solamente, lo cual me parece súper interesante, ¿eh? Es muy interesante este dato. Tenemos como hay 772 personas que han dirigido al menos una obra audiovisual en Canarias, de las cuales 624 son hombres y 148 son mujeres, ¿vale? Esto supone un 19%. Las mujeres son un 19% en términos porcentuales. Esto como mujeres directoras. Y yo lo que pienso es, por la experiencia que tengo, si como mujeres directoras estamos en el 19%, no quiero pensar qué porcentaje ocuparán las directoras de fotografía, las directoras de sonido, las sonidistas y las cámaras, donde es un sector que todavía, dentro del cine esos departamentos están todavía mucho más masculinizados. Si pasamos la diapositiva, he hecho un análisis para que lo veamos, ¿no? Porque seguramente algunas estaré sorprendidas de ellos. Y en Canarias hay tanta gente que hace películas, y porque no tenemos mucha información sobre el cine, ¿no? En general. Pues desde los años 70, según este listado, que me gustaría que lo cogiéramos con pinzas, que nos sirve para hacer una aproximación, pero que hay que cogerlo con pinzas porque no está bien depurado y tampoco son estadísticas oficiales, ¿vale? Pero sí que es un dato que nos sirve para situarnos, ¿no? Y empezar a trabajar a partir de aquí. Vemos como en los años 70, con la aparición del Super 8, mucha gente tiene el acceso a poder realizar piezas audiovisuales. Entonces hay un boom en Canarias y surgen varios cineastas en torno a esta década. También es verdad que es un momento sociopolítico interesante en el que la gente también coge la cámara para contar ciertas cosas, ¿no? Me viene a la cabeza una pieza que hay sobre una asamblea sobre el relato de una asamblea en la Universidad de La Laguna, ¿no? También surgen colectivos en esta época, se rueda muy en colectivo, se hace crítica a la figura del autor como tal, cosa que es súper interesante. Hay un bajón en los 80 hasta que en los 90 vuelve a despegar, ¿no? ¿Por qué? Porque también está la formación profesional vinculada a los estudios de imagen y sonido, etcétera, por el que hemos accedido muchas personas, como yo, por ejemplo, al mundo audiovisual, ¿no? Pues en los 90 sube hasta que ya a partir de los 2011, ya hay un disparo en el número de personas que se dedican o que realizan, que dirigen una obra audiovisual en Canarias. ¿Por qué? Lo sabemos, ¿no? Aparece el digital, aparecen los avances tecnológicos, ¿no? Hay dispositivos que cada vez son más baratos, más accesibles y nos hacen que pues podamos filmar con más facilidad, ¿no? Aquí también hay otra cosa que es muy importante en Canarias, que es la aparición de los festivales. Ya que estamos en Gran Canaria, el Festival de Cine de Gran Canaria tiene 17 años, entonces, que es desde los 2000, pues todo ese tipo de festivales, y sobre todo también los festivales que están vinculados al Cine Express. A mí me gusta mencionar esto porque yo vengo de la isla de La Palma y ahí hay un festival de Cine Express que ha hecho que muchas personas nos hayamos acercado al cine, ¿no? Bueno, hay dos, de hecho, no solamente uno. Pues eso hace también que esa cifra suba, ¿no? Porque hay personas que dan el paso a participar en cine porque tienen ese acceso, ¿no? Porque si no, pues no lo estarían haciendo. De ahí que habría que depurar la lista si quisiéramos saber el número de profesionales, ¿vale? Pero a mí me parece importante añadir también a la gente que está haciéndolo desde un punto de vista amateur o aficionado. Si seguimos pasando la diapositiva y nos centramos en los datos de las mujeres, que me parece importante, ¿no? Señalar, bueno, de hecho de eso va en esta ponencia. Habíamos visto como hay 148 directoras en Canarias, es decir, no son directoras, sino 148 mujeres que han dirigido una pieza audiovisual en Canarias, ya sea, lo mismo, repito, de 1 minuto o como de más de 100 minutos. De esas 148, si depuráramos, yo hice una depuración, para saber más o menos de lo que estábamos hablando. Entonces, lo que hice fue quitar aquellas mujeres cuyas obras eran fundamentalmente de festivales de Cine Express, de talleres, etcétera, para un poco saber qué mujeres se habían embarcado en una producción, ¿no? Como directoras en Canarias. Y me quedé con una cifra de 113 en la historia de Canarias, desde los 70 hasta la actualidad. Porque antes de los 70 no contabilicé porque solamente hay una mujer, que se llama Nieves Lugo, que nació en La Orotava, que hizo un cortometraje en los años 50.
Pues de estas 113 tenemos. Entonces, me puse a hacer otro filtro en el Excel para saber los datos con respecto a los largometrajes. ¿Por qué escogí los largometrajes? Porque es una producción que lleva pues más presupuesto, más trabajo y normalmente suele funcionar como muchas personas, bueno, la lógica va a cambiar, pero bueno, normalmente, hasta históricamente ha funcionado como empezamos con el cortometraje y luego damos el salto al largometraje, ¿no? Y quería saber, pues eso, cuántas mujeres estaban dirigiendo el largometraje y cuántos largometrajes habían sido dirigidos por mujeres. Largometrajes dirigidos por mujeres, 25. Largometraje significa una película, como lo contabilicé yo, de más de 60 minutos. Solo 25 largometrajes en la historia del cine en Canarias han sido dirigidos por mujeres. Aquí incluyo tanto películas de ficción como largometrajes. Luego, de esas 25, 19 han sido, o sea, ha habido 19 mujeres que han dirigido un largometraje en la historia del cine en Canarias. De hecho, bueno, largometrajes teniendo en cuenta documental y ficción. De hecho, yo soy una y otra compañera que está por ahí también es otra, ¿no? Así vamos dándonos un poco más de visibilidad. Luego, si yo quiero saber, porque aquí ya aparece la ficción, ¿no? ¿Cuántos largometrajes de ficción han sido dirigidos por mujeres en Canarias? La ficción es todavía mucho más compleja en la preparación de la producción, necesita más presupuesto. Todo esto que estoy diciendo, no lo estoy diciendo en vano, esto tiene una lógica y ya luego la veremos. Observamos como solo hay 13 largometrajes de ficción, es decir, películas de 60 minutos en adelante de ficción que han sido dirigidas por mujeres. ¿Y cuántas directoras canarias han dirigido una ficción? 7. 7 mujeres en la historia de Canarias han dirigido una película de ficción de más de 60 minutos. Esto, que no lo señalo aquí, si hago una vista de pájaro, en ese listado de 3.000 y pico títulos del cineasta Josep Vilageliu, y quiero saber, para compararlo con el dato de los hombres, me doy cuenta que si solamente analizo los datos de los hombres de 2011 hasta la actualidad, ellos, de 2011 hasta la actualidad, y de las mujeres de toda la historia, ellos duplican, triplican y cuadruplican los datos de las mujeres. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vale, los festivales. Los festivales son uno de los marcos en los que tenemos para mostrar nuestras obras audiovisuales. No son los únicos, pero son un marco importante, no solamente para las personas que hacen cine, sino también para las personas que van a verlo, ¿no? Entonces, si vamos a ver el número de festivales que hay en Canarias hay 28 festivales de cine. Son variables, unos vienen, otros van, pero entre el 2016 y 2017 podríamos hablar de 28 festivales de cine. 3 de esos festivales están dirigidos por mujeres. El resto son hombres y el resto son empresas y asociaciones, dentro de las cuales de estas 6, que son empresas y asociaciones, aquí hay alguna mujer que pertenece a alguna asociación, pero normalmente nos gusta mucho agruparnos en colectivo para dirigir, ¿no? Y esto sucede en este grupo de 6 y solo 3. De estas 3, una es una codirección con un hombre. Digamos, solo mujeres directoras solas son 2 en Canarias, ¿vale? Si pasamos la diapositiva, directoras de festival de cine, y vemos los datos, me gustaría diferenciar una cosa. En primer lugar, he puesto el Festival Internacional del Cine de Las Palmas porque es el festival de referencia en cine que tenemos aquí en Canarias. Y en este festival, de las 94 películas no solo canarias, sino en general, que se programan, 61 son dirigidas por hombres y 33 por mujeres. Si nos vamos a la lógica de cuánta producción hay dirigida por mujeres, solo ya en el año pasado, en el marco del Estado español, el 16,1% de las películas que se realizaron estaban dirigidas por mujeres, pues eso nos hace pensar que bueno, pues el Festival de Las Palmas de Gran Canaria pues programa siguiendo la lógica del número de producciones que se hacen, ¿no? Pero si nos vamos al cortometraje, que de hecho es un metraje muy extensivo, ¿sí? Extendido en Canarias. En Canarias se producen sobre todo bastantes cortometrajes. Vamos a diferenciar por línea ideológica, ¿no? Porque me parece súper interesante. Tenemos el Festival de Galdar,
y el Festival de la Orotava, que por cierto de Galdar está dirigido por una mujer. Para mí yo los defino como festivales conservadores. No innovan en su propuesta artística, no son transformadores, presentan una línea cinematográfica más convencional, ¿no? Pues en esos festivales que son más conservadores, más comerciales, el total, en el Galdar, solo 3 de los cortometrajes solo 3 cortometrajes estaban dirigidos por una mujer. En el de la Orotava solo 5. En cambio, hay otro tipo de festivales como el Tenerife Sor o la Muestra de Lanzarote, que son festivales que hacen una propuesta más arriesgada, más transformadora y que, como podemos ver en el caso del Tenerife Sor, se programan más mujeres. De 24 cortometrajes, 13 estaban dirigidos por mujeres. Esto es muy importante porque el cine tiene un poder simbólico y mucha influencia en la construcción de identidades. Es decir, cuando vamos a construir narrativas, tanto de ficción como de reinterpretación de las realidades, el cine juega un papel clave. Y el hecho de que las diferentes mujeres, las diferentes miradas de las diferentes mujeres, porque las mujeres somos diferentes, tenemos diferentes miradas, unas somos ricas, otras somos pobres, otras somos lesbianas y otras somos heterosexuales, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante. Y si pasamos lo de los festivales, lo que quiero decir es, necesitamos en Canarias articular mecanismos para que las mujeres tengamos más presencia en el audiovisual. Uno de esos mecanismos puede ser facilitar que haya cuotas de género en las subvenciones, pero no es el único, hacen falta más. Y además también necesitamos apostar por un modelo audiovisual canario que sea participativo, que no se construya desde una mesa política solamente, o desde una mesa técnica solamente, o desde una vanguardia cultural solamente, sino que necesitamos que ese modelo lo podamos construir entre todas las personas, no solo las que participamos, sino también la sociedad en general, porque también tiene derecho a definir qué contenidos, porque estamos hablando de dinero público, ¿no? Y también necesitamos que sea accesible, porque vivimos en islas y yo quiero que se produzcan películas también en La Palma, o que la gente de La Palma pueda producir, la gente del Hierro, de Lanzarote, que podamos producir las diferentes mujeres con nuestras diferentes miradas, los diferentes hombres con sus diferentes miradas, ¿no? Y considero que, como dije antes y me vuelvo a repetir y me da igual, el cine tiene un poder muy fuerte en la hora de construir identidades. Si todas las miradas no están representadas, ¿cómo nos vamos a mirar nosotras en esa pantalla? ¿Cómo se va a mirar la gente? ¿Cómo se va a sentir reconocida, ¿no? Bueno, yo sin más, no quiero terminar ya, termino la charla, pero quiero hacer una reflexión sobre algo que ha sucedido a lo largo del día de hoy. Hoy, en los 3 bloques que llevamos hasta el momento, ninguna mujer ha cogido el micro para intervenir. Las únicas veces la única pregunta que se le ha hecho a una mujer, creo que fuiste tú, Tomás, y luego también cada vez que una mujer intervenía, o sea, nunca se le ha hecho una pregunta, tampoco por parte de ningún hombre, sino Tomás. Eso me parece también algo que deberíamos de reflexionar y tener en cuenta, ¿no? Porque estamos hablando yo por lo menos, de fomentar la necesidad, ¿no? O por lo menos que las mujeres participemos en el audiovisual, estemos presentes y es necesario pues, cuestionarnos ciertas cosas, ¿no? Porque estamos hablando de un espacio como el audiovisual que está totalmente masculinizado, pero lo mismo pasa en otros espacios, cuando hablamos en públicos, en foros, en jornadas, ¿no? Y nos cuesta un montón ponernos aquí y nos cuesta un montón coger el micro. La niña que trajeron las compañeras de Taucho estaba jugando porque quería coger el micro. Cuando le pusieron el micro delante, la niña dijo no. Y para mí eso significó un montón de cosas, porque la lucha que tenemos para visibilizarnos y luego cuando llegamos a ciertos espacios están tan masculinizados que nos cuesta mucho, nos violenta participar de ellos. Y nada, muchas gracias.